Nos dicen que el mundo recompensa a la gente buena, a los que trabajan más duro, y a los que saben esperar su momento. Pero, ¿y si todo eso fuera una de las mentiras más grandes jamás contadas? Porque si observas el mundo con atención, notarás algo inquietante. Muchas veces, no gana el más noble, no gana el más trabajador, gana el que entiende cómo funciona realmente el poder. Y esta es precisamente la idea que hace más de 500 años planteó Maquiavelo. Una idea incómoda, oscura, pero profundamente real. Porque el mundo no funciona sobre la justicia, funciona sobre la influencia, la percepción y la comprensión de la naturaleza humana. Y cuando entiendes eso, todo cambia. Tal vez te ha pasado. Ves a alguien en el trabajo que manipula, que aparenta, que sabe hablar en el momento correcto, y de alguna forma, termina ascendiendo. Mientras tanto, tú haces todo bien. Trabajas duro, cumples las reglas, eres honesto. Pero el reconocimiento nunca llega. Y entonces aparece una pregunta silenciosa, una pregunta que muchas personas temen hacerse, ¿por qué parece que las reglas del mundo no funcionan como nos dijeron? Desde pequeños nos enseñan una narrativa muy clara. Sé bueno, trabaja duro, haz lo correcto y, eventualmente, serás recompensado. Pero cuando entras al mundo real, ves algo muy distinto. Personas mediocres con poder. Personas manipuladoras en posiciones de liderazgo, personas estratégicas moviendo los hilos. Y la sensación que queda es inquietante, como si hubiera un juego invisible cuyas reglas nunca nos explicaron. Maquiavelo entendió algo que pocos se atreven a decir en voz alta: la sociedad no se sostiene únicamente sobre valores nobles, también se sostiene sobre control psicológico. Muchas creencias que repetimos constantemente no nacieron para empoderar a las personas, nacieron para mantener la estabilidad en el sistema. Porque si todos cuestionaran las reglas, si todos comprendieran el funcionamiento real del poder, el orden social sería imposible de sostener. Por eso se refuerzan ideas como: obedece, no seas ambicioso, no pienses demasiado en el poder. Pero la realidad es otra. El poder siempre ha existido y siempre existirá. Y las personas que dominan el mundo no son necesariamente las más virtuosas, sino las que comprenden mejor la naturaleza humana. La primera lección oscura que revela esta perspectiva es simple, pero profundamente perturbadora: el mundo no es justo. Y aceptar eso no es pesimismo, es claridad. Porque cuando alguien cree que el mundo es inherentemente justo, vive esperando recompensas que tal vez nunca llegarán. Es como jugar una partida de ajedrez pensando que el tablero va a premiar la bondad del jugador. Pero el ajedrez no premia la bondad, premia la estrategia. Y el mundo funciona de manera muy similar. No se trata únicamente de lo que haces, se trata de cómo te perciben, de cuándo actúas y de qué entiendes sobre las personas. Maquiavelo observó algo fascinante sobre el comportamiento humano. Las personas no siguen líderes únicamente por virtud, siguen líderes por percepción de fuerza. Por eso muchos líderes exitosos dominan algo fundamental: la gestión de la imagen. No siempre muestran lo que realmente son, muestran lo que debe verse. A veces compasión, a veces firmeza, a veces misterio. Porque la mente humana responde más a símbolos que a realidades. Esto explica por qué algunas personas aparentemente ordinarias logran construir una enorme influencia. No porque sean extraordinarias, sino porque saben manejar la percepción colectiva. Otra verdad incómoda es que las normas morales tradicionales, aunque valiosas en lo personal, pueden volverse limitantes en contextos de poder. No porque la moral sea inútil, sino porque el mundo real está lleno de intereses en conflicto. En muchas situaciones, ser completamente transparente, ser ingenuamente confiado o esperar que todos jueguen limpio, puede colocarte en una posición vulnerable. Y aquí aparece una de las ideas más controvertidas de Maquiavelo: un líder efectivo debe entender cuándo actuar con virtud y cuándo actuar con estrategia. No se trata de convertirse en una persona cruel, se trata de comprender que la realidad humana es compleja. Las personas pueden admirar la bondad, pero también respetan profundamente la capacidad de imponer límites. Ahora piensa en algo interesante. Existen dos tipos de personas en el mundo: las que viven dentro del sistema y las que entienden cómo funciona el sistema. Las primeras siguen reglas esperando estabilidad. Las segundas observan patrones, analizan comportamientos, estudian cómo se mueve el poder entre individuos, grupos e instituciones. Y poco a poco, comienzan a jugar el juego de forma distinta. No reaccionan impulsivamente,
no dependen únicamente del esfuerzo. Empiezan a pensar como estrategas. Este es el punto donde ocurre una transformación psicológica profunda. Porque cuando una persona entiende estas dinámicas, deja de verse como víctima del sistema y comienza a verse como arquitecto de su propio destino. Empieza a hacerse preguntas diferentes. En lugar de preguntar, ¿por qué nadie me reconoce?, empieza a preguntarse, ¿qué percepción estoy generando? En lugar de pensar trabajo duro, ¿deberían valorarme? Empieza a analizar, ¿quién tiene el poder de decidir eso y cómo influyo en esa percepción? Este cambio mental es enorme, porque desplaza el foco desde la esperanza pasiva hacia la acción estratégica. Pero aquí aparece algo importante: comprender el poder no significa volverse manipulador, significa volverse consciente, significa observar las dinámicas sociales con claridad, significa entender emociones humanas como el miedo, la ambición, la necesidad de reconocimiento y la búsqueda de seguridad. Porque todas esas fuerzas invisibles son las que realmente mueven el comportamiento humano. Las personas que dominan estas dinámicas suelen hacer tres cosas muy distintas al resto. Primero, observan más de lo que hablan. Analizan cómo reaccionan los demás, qué motiva a cada persona, qué debilidades emocionales existen en el entorno. Segundo, controlan su imagen pública. Entienden que la reputación es una forma de poder silencioso. Las personas reaccionan ante lo que creen que eres mucho antes de descubrir lo que realmente eres. Y tercero, piensan a largo plazo. No reaccionan por impulsos, construyen influencia paso a paso, movimiento tras movimiento, como en una partida de ajedrez. Aquí aparece una revelación que puede cambiar completamente la forma de ver la vida. Muchas personas viven atrapadas en una ilusión peligrosa, la ilusión de que el sistema será justo con ellas si simplemente obedecen. Pero la historia muestra otra cosa. Las personas que transforman su destino no esperan pasivamente su oportunidad, la construyen. Esto no significa abandonar los valores. Significa integrar algo que muchas personas ignoran: inteligencia estratégica. La capacidad de entender el contexto, leer las emociones de los demás y elegir cuidadosamente cuándo actuar y cuándo esperar. Porque en el mundo real, la combinación más poderosa no es solo bondad, ni solo ambición. Es algo mucho más sofisticado: claridad mental, más estrategia, más autocontrol. Cuando desarrollas esta mentalidad, empiezas a ver patrones que antes eran invisibles. Ves cómo se forman las jerarquías, cómo se distribuye la influencia, cómo ciertas personas logran mover decisiones sin tener el cargo más alto. Y entonces comprendes algo profundamente liberador: el poder no siempre pertenece a quien tiene el título, muchas veces pertenece a quien entiende mejor la mente humana. Tal vez esa es la lección más profunda detrás de estas ideas. No se trata de dominar a otros, se trata de no vivir dormido dentro de un sistema que nunca cuestionaste. Se trata de desarrollar conciencia, pensar con claridad, actuar con intención, y comprender que el mundo puede ser complejo, pero también ofrece oportunidades enormes a quienes aprenden a observarlo con inteligencia. Porque al final, todos estamos jugando algún tipo de juego social. La diferencia es que algunos creen que el tablero es justo, y otros entienden cómo se mueven realmente las piezas. Y tal vez la pregunta más importante no es si el mundo es justo, sino algo mucho más poderoso. Ahora que empiezas a ver estas dinámicas con claridad, ¿vas a seguir jugando como antes o vas a empezar a jugar con estrategia? El poder no es bueno ni malo, es simplemente una herramienta. Y como toda herramienta, su valor no está en la herramienta misma, sino en las manos de quien la utiliza y para qué. La verdadera pregunta, entonces, no es si te atreves a jugar, sino, ¿qué tipo de jugador elegirás ser? Si este viaje a las sombras del poder te ha resultado revelador, suscríbete y activa las notificaciones. En nuestro próximo video, te enseñaremos aún más sobre la psicología del poder. Descubrirás las tácticas sutiles que usan los líderes para influir en tus decisiones. No querrás perdértelo.